Buen día a todos, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con esta comunidad eh, las tendencias y encontrarnos y conversar, así que feliz de estar acá con ustedes virtualmente. Generalmente lo hacemos allí, en la universidad, en el anfiteatro, la pasamos bien, nos conversamos, pero bueno, también tenemos esta posibilidad maravillosa de conectarnos a la distancia y de poder intercambiar aún sin estar físicamente presente, así que agradecida de estar acá. Este es un tema que a mí me fascina y que venimos tanto con la universidad, otros profes y en la práctica profesional hablando mucho de qué ha pasado el último año. Intentaré en este ratito que tenemos juntos hacer una recapitulación de los grandes impactos y después mirar un poquito hacia el futuro a ver qué podemos hacer, ¿no? Toda crisis, bueno, trae un momento de escozor y un momento de preocupación, pero también trae una inmensa oportunidad de repensar el mundo del trabajo. Me gusta verlos desde ese lugar, así que espero compartir con ustedes esta misma visión, y voy a arrancar inmediatamente con esta foto. Esta foto me gusta mucho, es una foto tomada en el año 1932, son obreros de la construcción que están arriba de un rascacielos en Estados Unidos, en la ciudad de New York. Esta foto fue tomada en el año 1932 y es muy icónica porque fue tomada en medio de la Gran Depresión, y es una foto que salió, como les decía, publicadas en el New York Herald, es un diario de mucha circulación en el momento, para mostrar el la gran dicotomía entre el inmenso nivel de desempleo que había en ese momento y bueno, la cara de felicidad de estos señores que están trabajando en un lugar muy peligroso, pero agradecidos de tener trabajo. ¿Y por qué la muestro? Porque estamos viviendo un momento de disrupción muy parecido a esta época. Hace poco salió un artículo del Banco Mundial que mencionaba que el nivel de disrupción económica que estamos teniendo hoy en todo el mundo es muy parecido al que vivimos en la Primera Guerra Mundial, 1914, entre 1930 y 1932, en la Gran Depresión, que es esta foto, y el momento de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Así que les diría que estamos viviendo un momento histórico en términos de irrupción económica, que se suma además a una tendencia que ya veníamos transitando previo a la irrupción de la pandemia, que tiene que ver con la automatización, ¿no? Y estas tendencias que se engloban bajo este concepto del futuro del trabajo tiene que ver con el reemplazo a través de robots y de inteligencia artificial de los trabajos más manuales, más rutinarios, más transaccionales, que ya veníamos transitándolo, como les decía, pero que acá con la pandemia lo que hace es poner un acelerador infernal sobre esta misma tendencia, ¿no? Así que es interesante la foto y es interesante acoplarlo con la tendencia, porque nos damos cuenta que en momentos de grandes crisis, y esto es de un informe de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, los trabajos, esto es un informe que se hizo analizando los últimos 30 años, los grandes momentos de irrupción económica en Estados Unidos, el 88% de los trabajos que se perdieron fueron aquellos trabajos menos calificados y más fácilmente automatizables. O sea, es verdad que va a volver el empleo, es verdad que va a haber una recuperación económica, esto ya lo estamos viendo en algunos países. Lo cierto es que no va a volver como antes, no vamos a volver al nivel de empleo anterior y ni siquiera vamos a volver a la combinación de empleos que teníamos antes, ¿no? Sabemos que se va a impactar muchísimo este nivel de empleo. Y ustedes dirán, bueno, pero ahora tenemos tecnología, no es lo mismo que en 1932, ahora tenemos la oportunidad de conectarnos virtualmente, de trabajar remotamente. ¿Cuántos artículos fueron publicados increíblemente en los medios y todo el mundo hablábamos del trabajo remoto? Y hoy hago la apertura agradeciendo la posibilidad de encontrarme con ustedes, pero cuando hacemos doble clic y nos metemos de manera detallada a lo que es el trabajo remoto, y es verdad que tuvimos un gran avance, porque si miramos antes de la pandemia, esto es un dato de Latinoamérica, solamente el 8% de los trabajadores efectivamente hacían teletrabajo 1 o 2 veces por semana desde el hogar, o sea que era muy poca la adopción de esta práctica. Obviamente por las disposiciones de distanciamiento social, de todos los gobiernos del mundo, nos vimos obligados a trabajar desde casa, a hacer teletrabajo, a hacer una curva de aprendizaje infernal con respecto a la tecnología. Me tocó y la veo a Ximena acá, y hoy estamos haciendo la apertura de los grandes, de los programas de este año, y a nosotras nos tocó en el medio de un programa de posgrado el año pasado, con la mitad del programa dado presencialmente. Me tocó la pandemia estando en Montevideo, yo vivo en Buenos Aires,
y tuvimos que en una semana rápidamente, junto con la universidad y lo que podíamos y lo que sabíamos y lo que íbamos averiguando, trasladar un formato 100% virtual, ¿no? Así que fue una curva de aprendizaje infernal para todos nosotros, pero cuando les decía, hacemos un doble clic en los datos y nos fijamos cuál fue la permeabilidad de estas prácticas de teletrabajo, nos damos cuenta que cuando analizamos la naturaleza de todos los trabajos que hay en el mundo, vemos que solo entre un 70 y un 75% de los trabajos no pueden trasladarse al ámbito digital. Nos queda un ámbito muy chiquitito, entre un 20 y un 25%. Y esto tiene que ver porque son trabajos con computadora, de oficina, incluso cierta actividad educativa también se puede trasladar a la virtualidad, pero cuando vemos el total de los trabajos y la naturaleza de los trabajos físicos en fábricas, manuales, de atención personal, todo el conjunto de trabajos esenciales que son la seguridad, el cuidado, los enfermeros, los médicos, la educación de los niños, que ya vimos que en la virtualidad es muy difícil llevarla adelante, bueno, nos queda un espacio muy pequeño, ¿verdad?, para el teletrabajo. Con lo cual, si pensamos en esta crisis puntual, por supuesto, de los trabajos que más han sido afectados, además por la rápida irrupción de la automatización y la transformación a medios digitales, por ejemplo, del comercio, y además por la imposibilidad de hacer el trabajo a distancia, fueron justamente los trabajos más precarios, los trabajos más manuales, más rutinarios, más transaccionales. Y cuando hacemos un poquitito más de profundización en el tema del teletrabajo y vemos si dividimos a los profesionales por profesional del conocimiento, con habilidades o con estudios avanzados, con respecto a profesionales con menos estudios o menos desarrollo, lo que vemos que en profesionales, por supuesto, con más estudios y más desarrollo, profesionales más del conocimiento, que tienen habilidades más difícilmente de ser reemplazadas por la tecnología, el teletrabajo puede llegar hasta un 50%, trabajando entre 2 y 3 veces por semana en casa. Pero en ocupaciones, obviamente más operativas, no llega ni al 10%. Con lo cual estamos viendo que esta tendencia a la automatización más la disrupción económica está afectando fuertemente, no a todo el mundo del trabajo, pero cierta porción del mundo del trabajo, que es justamente aquellas actividades que son más automatizables, más repetitivas, más transaccionales, y no solamente del mundo manual, sino también del mundo cognitivo, ¿sí? Hemos visto, y como les decía recién, una aceleración infernal de los proyectos de automatización. Nosotros siempre estamos mirando cuáles son el top 5 de los grandes proyectos que se van implementando en las grandes empresas, y la verdad que la transformación digital es uno de los hits del verano, les podría decir. Hay un montón de empresas que están iniciando su tránsito, si no lo habían iniciado previamente ya, en transformar un montón de transacciones, especialmente todas las que tienen que ver en el relacionamiento con el cliente, muchas empresas de salud con el paciente, a través de plataformas digitales, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se llama El futuro del trabajo, The Future of Employment, de la Universidad de Oxford del año 19, que fíjense el impacto que tiene, ¿no?, este proceso de automatización. El 47% del empleo está en alto riesgo, ¿sí? Ya que muchas de las ocupaciones son susceptibles de ser automatizadas en 1 o 2 décadas. Casi la mitad del empleo actual, y esto es previo a la pandemia. La semana pasada, y se los recomiendo, salió un informe muy interesante de la consultora McKinsey, contando, bueno, haciendo una recapitulación de todo el impacto del 2020 en el mundo del empleo, y comentaba que todas estas tendencias que ya veníamos comentando 2018-2019 con respecto a cómo se va a transformar la composición del trabajo, hay que multiplicarlas por lo menos por 1.2. Hay un 20% de aceleración de estas tendencias en promedio, así que fíjense que esto era el año 2018, podríamos decir que hoy estaríamos en un 60%, si le hacemos caso a este estudio de McKinsey. Por lo menos más de la mitad de los trabajos está en alto riesgo. Quiere decir, el trabajo de todos nosotros está en alto riesgo, si no somos capaces de reinventarnos y reconfigurarnos y repensarnos de nuevas habilidades, ¿no? Pero hasta acá las malas noticias. No quiero arrancar con una distopía del fin del trabajo, que hay muchísimos estudios que hablan del fin del trabajo, que nos vamos a quedar sin trabajo. También hay algunas buenas noticias. Yo no soy muy fan de estas teorías distópicas con respecto a que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Creo que también en el camino se van a crear muchas fuentes de trabajo. Y lo que sabemos, sí, ya, es que aquellos trabajos que se van a crear en el futuro no van a requerir las habilidades que tenemos hoy, sino que van a requerir habilidades distintas, que ya veníamos hablando desde hace unos
próximos años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creatividad y la innovación, la capacidad de crear cosas nuevas. Yo siempre digo que si vamos a automatizar y aplicar inteligencia artificial, alguien humano la tiene que crear. O sea, todos los trabajos que tienen que ver con idear nuevas maneras de ofrecer servicios, de acercarnos con nuestros clientes, con los pacientes, con nuestra comunidad, con nuestros alumnos. Bueno, pues algún humano tendrá que pensarlo de manera creativa, probarlo, hacer pilotos, innovar. Bueno, todos estos trabajos son los que van a tener un resguardo de valor en los próximos años. Todos los trabajos que tienen que ver con el contacto humano, con la inteligencia social, inteligencia emocional, los trabajos de cuidado, de acercamiento, el liderazgo, trabajos de acompañamiento de adultos mayores, por ejemplo, trabajos educativos, toda la educación de los niños, de la cercanía desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista de la construcción de habilidades sociales que no se puede hacer a través del Zoom. Entonces, todos estos trabajos que requieran habilidades humanas, todas las habilidades son humanas, ¿no? Pero todas las habilidades emocionales, sociales también van a tener un resguardo de valor, y aquellos trabajos de altísima complejidad que no pueden ser trasladados a un algoritmo. Entonces no pueden ser reemplazados por un robot o reemplazado por inteligencia artificial. No piensen en los trabajos que pensamos siempre, ¿no? Ya la inteligencia artificial es increíble que ha llegado a lugares que nunca podríamos haber previsto. Hoy tenemos robots o tenemos programas que pueden escribir un artículo periódico para subir un blog a un diario, y uno lee un artículo creado por un ser humano y por un algoritmo y no se da cuenta realmente cuál es la diferencia. Hoy, bueno, todos los que hacen traducciones, los traductores, compiten directamente con Google Translation, que bueno, que tiene un montón de oportunidades de mejora y no es exacto y no es tan elegante como un traductor profesional, pero la verdad que si estamos muy apurados nos viene muy bien, y si queremos acceder a contenido en inglés o en otro idioma nos viene muy bien. Así que por ahí vamos, y en este sentido entonces tenemos una buena noticia, y es, de vuelta, dato del 2019, no tenemos datos 2020, se estima que la automatización o la incorporación de robots y de inteligencia artificial en el mundo del trabajo va a crear más de 6 millones de empleos a nivel mundial, ¿verdad? Si multiplicamos por este 20% adicional que hablaba McKinsey, bueno, tenemos una buena noticia. Se van a crear nuevos trabajos, pero son trabajos distintos. Y eso es el desafío que tenemos nosotros como profesionales individuales y como profesionales de recursos humanos, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en estas teorías que hablan de una reconfiguración o reinvención del mundo del trabajo y de una finalización del trabajo, ¿sí? En el año 2017, Tom Friedman seguramente lo conocen, es un gurú de negocios de Estados Unidos, un gran pensador, es columnista de New York Times, escribió un artículo en el 2017 que contaba la evolución del trabajo y usaba una metáfora que a mí me parece fascinante y que nos va a permitir recordar cómo es esta transformación. Fuimos del mundo de las manos, ¿verdad? El valor del ser humano estaba en sus manos, en la era agraria, en la era industrial, a partir de la revolución industrial y la creación de grandes fábricas. Luego el valor se fue a nuestra cabeza, porque entramos en la era del conocimiento, de Peter Singer, con el trabajador del conocimiento, en donde agregamos valor no por lo que hacemos con nuestras manos, sino por lo que pensamos. Y ahora estamos trasladando el valor a nuestros corazones, ¿sí? Casi romántico, el Señor nos está hablando que el mundo del trabajo va a estar relacionado muchísimo más con habilidades emocionales que con habilidades cognitivas o manuales, ¿sí? Y de esto se trata la reinvención del trabajo, repensarnos no solamente desde el punto de vista estructural de cómo armar trabajos que protejan nuestra salud, en este caso estamos en medio de la pandemia todavía, estamos lejos de la finalización, con lo cual tenemos que seguir protegiendo la salud y el bienestar de los trabajadores, los que trabajan físicamente exponiéndose, y los que tienen la suerte de estar a nivel remoto también, pero hay un montón de consecuencias que ya la vimos, psíquicas, de estrés, de burnout, por estar, bueno, en casa, trabajando, atendiendo múltiples necesidades, y eso también afecta a la salud de los trabajadores. Entonces, repensar, reestructurar la parte dura del trabajo, pero también repensar nuestras habilidades para hacer el trabajo. Entonces, yo les quiero compartir 5 grandes tendencias en este marco que venimos conversando con respecto a este rediseño del trabajo, repensar el trabajo, reinventar completamente el trabajo. Y la primera gran tendencia tiene que ver con esto que hablábamos recién, rediseñar el trabajo. Todavía hay empresas que me dicen, necesito hacer una descripción de puesto, ¿no? Y la verdad es que hoy ponerme a hacer una descripción de puesto
en el medio de un mundo laboral que está cambiando radicalmente, es ponerme a pintar cuadros para colgar en paredes que no van a existir más en un año. Entonces, más que escribir los puestos que tenemos ahora, tenemos que repensar completamente cómo se ejecuta el trabajo y cómo se hace el trabajo. Esta virtualidad nos ha sorprendido infinitamente. Lo vivimos como una desgracia a los que disfrutamos el contacto social y el contacto personal. Realmente nos cuesta mucho estos espacios, pero también tenemos que decir que esto nos dio una ventaja inmensa, porque pudimos llegar con productos educativos o con instancias de intercambio, con creación de comunidades, a lugares que nunca hubiésemos llegado o que nunca hubiésemos pensado llegar cuando el mundo no era tan virtual. Y no es que no teníamos las herramientas, es que no se nos había ocurrido, ¿no? Entonces, permítame decirles que la primera tendencia es empezar a pensar el trabajo de una manera distribuida, geográficamente. No necesito tener a una persona que vive a 20 cuadras de mi empresa o pensar que tiene que hacer 1 hora de ómnibus para llegar a la oficina. Yo puedo contratar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y la mayor dificultad que tendré, en todo caso, será la diferencia horaria. Para los que nos dedicamos a educación nos dimos cuenta que el año pasado llegamos a lugares que nunca hubiésemos llegado por el costo del traslado, los pasajes, la dificultad de combinar agendas en medio de tanto viaje, y la verdad que hemos trabajado y hemos ejecutado instancias de aprendizaje y hemos creado comunidad de una manera absolutamente distribuida y ampliada geográficamente. Y esto es lo que se viene, ¿sí? La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Trabajo remoto es un poquitito menos que trabajo distribuido, porque necesita ser remoto el distribuido, pero es muchísimo más, ¿no? Esta posibilidad de armar equipos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Segunda gran tendencia es qué hacemos con las oficinas. ¿Qué hacemos con el trabajo donde trabajamos, con los espacios que tradicionalmente ocupábamos, cuando sabemos que un porcentaje muy grande de la gente va a seguir trabajando remoto? Yo les conté un porcentaje general de mercado, que es un 20%, pero si nosotros nos vamos a la industria, por ejemplo, de tecnología, o la industria del conocimiento, o la industria educativa, hoy ya estamos hablando de modalidades blended, en donde va a haber, por supuesto, una vuelta a la presencialidad, pero no va a haber una vuelta completa a la presencialidad que teníamos antes. Vamos a seguir trabajando de manera remota algunos días por semana, vamos a seguir educando de manera remota en algunas instancias, y esto nos impone una manera distinta de pensar los espacios de trabajo. Cuando yo era chica, mi papá decía, me voy al trabajo, era clarísimo dónde se iba, a un solo lugar, a una oficina. Hoy cuando yo les digo a mis hijos, me voy al trabajo, ellos me preguntan, ¿a dónde, mamá? Porque yo me puedo ir a la oficina de un cliente, me puedo ir a una reunión en Starbucks, me puedo ir a un coworking, a un espacio de coworking que tenga alquilada una oficina o una universidad o un grupo de trabajo con el que estoy trabajando en ese momento y tenemos algunas horas compradas en un coworking para encontrarnos, o me puedo ir a los famosos third places, como llaman los americanos, que son estos terceros lugares, que es la estación de servicio en donde me junto porque me queda de manera intermedia entre un lugar y otro lugar, puede ser mi casa, puede ser una cafetería. Entonces tenemos que pensar lugares alternativos de trabajo y esto nos obliga también a pensar formatos alternativos. Hoy hablamos que la creatividad, y recién se los conté, la creatividad y la innovación es una de las habilidades que pica en punta en términos de lo que tenemos que desarrollar. Ahora, imagínense fomentar la creatividad en una oficina en donde cada uno trabaja, en una oficina cerrada con puerta y aislado. Sabemos hoy que la creatividad se maximiza cuando tengo un nivel de colisión con otra gente distinta a mí, grande. Entonces hoy estamos diseñando oficinas con espacio abierto, open space, free address, en donde nadie tenga un escritorio asignado, porque si yo 3 veces por semana voy a trabajar en casa, no tiene sentido desde el punto de vista de costos dejar ocioso un escritorio esos 3 días que no voy a la oficina, entonces lo puede ocupar otro compañero que en días alternativos a los que yo me quedo en casa, él sí está en la oficina. Entonces empiezan a aparecer conceptos distintos hasta de cómo diseñar las oficinas. Y el último punto, muy importante, que lo trabajamos el año pasado, tiene que ver con empezar a pensar fuertemente en el bienestar de la gente. A ver, no es que las empresas no pensaban en el bienestar, pero pensaban en el bienestar como algo accesorio. No se pensaba en el diseño del trabajo, que ese trabajo que le estoy proponiendo a la persona no genere efectos negativos. Les doy un ejemplo. Yo trabajé muchos años en consultoría y se sabe que en las grandes consultoras trabajábamos muchas horas y a veces pasábamos noches sin dormir y
Entonces estábamos estresados, naturalmente, porque estábamos cansados, trabajamos 12 horas, a veces trabajamos fines de semana completos, estábamos cansados. Entonces, lo que nos ofrecía esa consultora donde yo trabajaba era talleres para manejo del estrés. Talleres para manejo del estrés. Y eso era una práctica de bienestar. Ahora, lo que hoy estamos pensando y mirando es, ¿y si rediseñamos el trabajo para que los colaboradores ni lleguen al punto de estrés? En vez de diseñar un trabajo que estresa y lleva al borde al burnout a los colaboradores y luego les doy un taller para que lo maneje. El burnout, les quiero decir, no es una palabra fancy que está de moda ahora, que significa estar quemado del trabajo. La Organización Mundial de la Salud lo ha tipificado como una enfermedad psíquica, con lo cual es una enfermedad. Entonces, en vez de estar pensando en cómo yo envío una silla ergonómica o envío un voucher para pagar una guardería a mis colaboradores, por ejemplo, ¿por qué no diseño el trabajo de tal manera, por ejemplo, que la persona no tenga que estar 15 horas sentada, o de tal manera que no tenga que debatirse entre cuidar a su hijo y hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esto, meter el bienestar en el propio diseño del trabajo y repensar completamente los trabajos. En este informe de McKinsey que les mencionaba, después si quieren se los puedo pasar, se hablaba de que los nuevos puestos de trabajo van a ser una conjunción de distintas tareas que hacían otros puestos de trabajo. Hay que rediseñar completamente el trabajo y el organigrama, no ponernos a escribir puestos que van a desaparecer el año que viene. Segunda gran tendencia, solamente les paso los títulos por si ustedes lo quieren googlear y les paso los títulos que más se están usando hoy en el mercado para que ustedes puedan acceder a estos informes. Upskilling y reskilling. ¿Qué quiere decir? Cómo yo creo en las personas nuevas capacidades, habilidades y comportamientos para que esa persona tenga mucha más posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en el futuro incierto que todos tenemos por delante. Entonces, ¿cómo ayuda la reconversión laboral? Con dos focos de beneficios. Por supuesto, beneficio para la compañía, que va a tener gente que tiene las competencias y las capacidades que yo necesito para ejecutar mis estrategias de negocios, pero también hay un impacto social muy fuerte, que es que si yo como compañía también ayudo a esa reconversión, lo que estoy impulsando es a una reconversión de toda la fuerza laboral, a que haya menos gente desempleada, entonces el gasto social baja, entonces nos pueden cobrar menos impuestos, si nos pueden cobrar menos impuestos, hablo de la teoría por supuesto, podemos reinvertir en nuestra organización y ayudar a las personas a reinventarse, reconvertirse, ¿no? De vuelta, datos, no tengo datos del 2020 porque no existen todavía. 2018, el 42% de las habilidades requeridas de la fuerza laboral mundial cambiarán en el 2022. Y más del 54% de todos los colaboradores requerirán una recapacitación y mejoras significativas. Alto el porcentaje. Casi la mitad de las habilidades requeridas por la fuerza laboral van a cambiar en 2 años. Y esto fue antes de la pandemia. Yo creo que esto es mucho más ahora. Y más de la mitad de los colaboradores van a necesitar reeducarse, recapacitarse, reentrenarse. Entonces, le digo a las empresas que les cuesta invertir en educación, que si piensan que la educación es cara, prueben en los próximos años con no invertir. ¿Y qué pasa con la ignorancia, no? La verdad que hoy ya no es la frutillita de la torta o algo deseable si me sobra un poco de presupuesto. Yo les diría que es casi condición de supervivencia de las organizaciones y de la ejecución de los planes de trabajo, ¿no? Entonces, 4 tendencias. Primero, empezar a planificar la fuerza laboral, no desde el desempeño pasado que tiene y de las habilidades que trae desde su experiencia, que ya sabemos que va a cambiar, sino en función del potencial que tiene la persona para asumir nuevas habilidades. Durante 100 años nos dedicamos a planificar la fuerza laboral en función de un inventario que teníamos de habilidades que tenían las personas, pero las habilidades que han construido es parte del pasado. Y esas habilidades sabemos que van a cambiar radicalmente. Entonces hoy tenemos que planificar no tanto en función de lo que tenemos, sino del potencial de la fuerza laboral de adquirir nuevas habilidades. Y hay gente que tiene más potencial y gente que tiene menos potencial, y gente que tiene más deseo de reconvertirse y estudiar, que personas que prefieren seguir manteniendo
el mismo tipo de trabajo y no mejorar sus habilidades, ¿sí? Y esto me lleva a una segunda gran tendencia que ya la veníamos trabajando antes de la pandemia, pero ahora se empieza a considerar muchísimo más, que es empezar a desarrollar en la gente su agilidad o su habilidad de aprender todo el tiempo. Es increíble, pero nosotros dedicamos el 20% de la primera parte de la vida a estudiar el 100% del tiempo. Vamos a la escuela el 100%, vamos a la universidad, bueno, quizás ahí empezamos a trabajar, a la escuela secundaria, al liceo, y luego nos dedicamos el resto de la vida a trabajar. Ese es un modelo que no funciona más en un mundo en donde las habilidades o los requerimientos de capacidades cambian todo el tiempo. Entonces, en vez de estudiar el 20% de nuestra vida, el 100% del tiempo, yo les propongo estudiar el 100% de nuestra vida el 20% de nuestro tiempo. Eso quiere decir dedicar 6, 8 horas por semana a estudiar. Y estudiar no solamente es un curso, estudiar es leer un libro, es asistir a este tipo de conferencias, estudiar es leer un podcast, estudiar es acceder a conocimiento a partir de un experto que me viene a hablar o que lo conozco. Sabemos que hoy, no solamente a nivel personal, para garantizar nuestra empleabilidad, tenemos que estudiar el 20% del tiempo, sino también que las empresas deberán dedicar un 20% del tiempo que la fuerza laboral dedica a trabajar a desarrollarla y reconvertirla. Y eso es un gran desafío, porque es un cambio de paradigma inmenso. Yo se los cuento y es un lío bárbaro. Y yo les decía que el aprendizaje no solamente se da en las capacitaciones, en los cursos, en las escuelas de negocios, leyendo un podcast, sino que se da fundamentalmente en las experiencias reales de trabajo. Hay una teoría del 5% del tiempo que me la acaba de contar un alumno hace 2 semanas que terminamos el programa de dirección estratégica de Capital Humano, que la siguen todos los grandes gurús de negocios y los grandes empresarios exitosos, que es el 5%, la estrategia de estudiar un 5%, 5 horas por semana, perdón, estudiar 1 hora por día. Y cuando uno lee esa teoría o esa metodología, no solamente está el tiempo de la lectura, sino está el tiempo de la reflexión y de la aplicación de ese conocimiento. Un conocimiento que no se aplica es un conocimiento que no se termina de adquirir. Entonces, insistimos mucho en la universidad y en las clases que damos sobre esto, que los que tenemos el privilegio de acceder a educación tenemos una obligación también social de trasladarla algo de valor a la sociedad, que no solamente impacta en otros, sino que me beneficia a mí mismo en mi propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y un gran desafío también, porque es un cambio de paradigma enorme, llevar el desarrollo de las personas en las organizaciones a un modelo pull. Por contrapartida, el modelo push. ¿Cómo hacemos en las organizaciones? Obligamos a la gente a capacitarse. Es increíble. Las obligamos a ir a los cursos. La gente reclama que no tiene tiempo de ir a los cursos, va bajo protesta a los cursos. Se diseñan y se pagan costos altísimos por cursos maravillosos que después la gente falta. La gente no tiene incorporada la necesidad de aprender todo el tiempo. Con lo cual tenemos que ir a un modelo pull. ¿Qué es un modelo pull? La organización provee una plataforma de experiencias de aprendizaje, pero quien es dueño y protagonista de su proceso es el individuo, que en todo caso elegirá qué experiencia de aprendizaje, qué tiempo dedicará a ese entrenamiento o reentrenamiento. Entonces, es muy interesante porque se empiezan a hacer esto, yo ya lo estoy trabajando en algunas experiencias organizacionales, lo que se van a encontrar es que muy poca gente tiene la conciencia de que tiene que anotarse a ir a estas experiencias. Pero entonces podemos empezar a empujar este tipo de comportamientos y empezamos a ver la brecha. Tercer gran tendencia, super equipos se llama. Super equipos y super trabajos también. Super equipos y super trabajos. ¿Qué son super equipos y super trabajos? Son asociaciones entre máquinas o inteligencia artificial con los humanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué estos super equipos? Miren, esta estadística a mí me fascina porque habla de lo que es la inteligencia colectiva. Y hoy la inteligencia colectiva no es solamente asociarme con otra persona, perdón, voy a tomar un poquito de agua, sino asociarme con otras máquinas también. En el año 89, en un estudio que se hizo en la Universidad de Carnegie Mellon, el 75% del conocimiento que necesitamos para hacer nuestro trabajo estaba dentro nuestro. Lo teníamos incorporado, estaba en nuestra capacidad mental, ¿sí? 10 años más tarde, esto es un 15% nada más. Fíjense cómo varió. Solamente en el año 97, el 15% del conocimiento que necesitábamos para hacer un trabajo estaba dentro nuestro. La pregunta es, ¿dónde más estaba? Bueno, en esa época hablábamos que estaba en nuestra red.
en nuestra red de colaboradores, de colegas, de personas, de socios estratégicos. De hecho, en esta misma década, Goleman, que es el creador de inteligencia artificial, que escribió todos, perdón, inteligencia emocional, que escribió todos sus libros ahí en esa década, empezó a hablar de una frase que a mí me gusta mucho, que él decía: mi inteligencia no se detiene en mi piel. Y a mí eso me parece fantástico porque es muy gráfico. Mi inteligencia hoy es el resultado, y la inteligencia de todos ustedes, los que somos trabajadores del conocimiento, es el resultado no solamente de lo que yo sé y acumulé, sino de mi capacidad de acceder a información y conocimiento de valor que complemente mi hacer. Hoy tenemos democratizado el acceso a la información. Hoy tenemos Google, no hay nada oculto, todos accedemos a información. En la pandemia, grandes universidades de todo el mundo abrieron de manera gratuita un montón de cursos virtuales. Entonces, a ver, hoy tenemos acceso a un montón de productos educativos fantásticos sin ni siquiera movernos de casa. Entonces tenemos acceso a información y al conocimiento, y si no, tenemos acceso también a nuestras redes, ¿no? A través de Zoom nos podemos conectar con cualquier experto del mundo. Pero esta inteligencia colectiva hoy se complementa con las máquinas o con los algoritmos, ¿sí? En una fábrica, por ejemplo, si vamos a la fábrica de Toyota, podemos ver a personas que están, por supuesto, haciendo un trabajo manual, pero tienen armado en sus brazos un montón de herramientas hidráulicas que le permiten ganar mucha más precisión en trasladar algún componente grande sin hacer demasiado esfuerzo por el peso del componente. Son una especie de Robocop. Y si ustedes lo piensan, nosotros también somos una especie de Robocop, porque esta mente está conectada a esta computadora. Miren, yo cuando empecé a dar clases hace ya 15, 16 años, yo investigaba mucho, porque una obligación que tenemos los profes es todo el tiempo de traer conocimientos frescos y las últimas tendencias y actualizarnos. Ahora, mi trabajo era muy físico y era limitado, porque no creerán que yo iba a bibliotecas físicas, a veces a sacar libros, porque no existía Amazon que te traía en 48 horas como hoy un libro de cualquier lugar del mundo. Hoy, los que nos dedicamos al conocimiento, tenemos en la cabeza un enchufe directo a Google, a Internet, y ahí accedemos. Todo lo que yo les cuento en esta presentación, todo está público y gratuito en Google. No hay nada nuevo en términos de datos, está ahí, ¿sí? Entonces es esto, la inteligencia colectiva, que es ir más allá de mí, más allá de nosotros, asociarme con máquinas, con algoritmos y con inteligencia artificial. Y por supuesto, una gran cuestión que venimos hablando, en los últimos 10 años lo veníamos hablando más desde un aspecto de derechos civiles, ¿no? La posibilidad de que poblaciones más vulnerables o desplazadas puedan entrar al mundo del trabajo, pero hoy lo estamos hablando también como una tendencia estratégica para poder acceder a culturas de innovación y creatividad. Sabemos que si estoy todos los días con gente igual a mí, se me ocurren menos ideas. Esto ya lo sabemos, hay un montón de estudios. Con lo cual, tenemos ahí una gran oportunidad de ampliar a la diversidad de nuestros grupos de trabajo, y también culturas inclusivas, para recibir al diferente, para recibir al que piensa distinto, para no excluirlo de esa construcción o co-creación de pensamiento y de nuevas ideas, productos y servicios. Trabajo por proyecto. Gente, hay que patear el organigrama. Hay que patear el organigrama. Si seguimos trabajando por líneas funcionales, por cuadraditos, con trabajos bien cerraditos y con alcances bien precisos, no vamos a ser capaces de transitar y navegar en la incertidumbre que se nos viene. No sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de las compañías durante la pandemia crearon comités de crisis, ¿sí? Entonces se juntaban mucho más seguido personas que no se juntaban tradicionalmente. Generalmente había un comité de crisis que dirigía el gerente general o el dueño de la empresa, con un referente de todas las áreas. Entonces, con recursos humanos, veía temas de licencias, por ejemplo; con la gente de legales, veía temas de protección o políticas sanitarias; con el médico veía otras cuestiones; con el área de logística veía, bueno, cómo nos vamos a acercar a los clientes; con el área de ventas, qué vamos a hacer con los vendedores. Y funcionaron muy ágilmente, porque había una crisis tan grande que si no hacíamos estos comités para trabajar, no podíamos tomar las decisiones rápidas que necesitábamos para sobrevivir. Vino para quedarse. Vino hace mucho tiempo que venimos hablando de esto. Lo que pasa es que lo vivimos y lo experimentamos en carne propia. Ya no más trabajo por área funcional, se trabaja por proyectos.
Y el proyecto se articula, se desarma y se arma en función de cómo van cambiando las prioridades de la organización, ¿sí? Un cambio de paradigma inmenso, fuerte, estructural, da para una charla enorme, solamente se los dejo enunciados. Y bueno, todo esto que les comentaba de la automatización, ¿no? Todo este concepto de empezar a aplicar tecnología a los puestos de trabajo manuales, pero también a los puestos de trabajo cognitivos, ¿sí? E incluso también a la atención, a las cuestiones que tienen que ver con la atención del ciudadano o del paciente. Nos enteramos gracias a la pandemia que los médicos realizaban una inmensa cantidad de trabajo administrativo para los cuales los pacientes tenían que acercarse a su consultorio, pedir un turno, esperar en una sala de espera, solo para obtener una orden, una receta médica, una derivación. Bueno, todas estas cuestiones hoy se pueden hacer a través de esto, de plataformas digitales, de intercambio con los pacientes y los médicos. No hace falta ir a buscar el resultado de los análisis físicamente como íbamos antes, se pueden acceder a una plataforma. Bueno, allá vamos a reconvertir no solamente el trabajo, sino también las relaciones y los vínculos con nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros proveedores. Voy a las últimas dos tendencias. Estrategias de talento. Bueno, la pandemia nos enseñó que ante la necesidad y la urgencia nos volvimos muy creativos, y a las dos estrategias para acceder a talento clave o a capacidades claves que teníamos tradicionalmente, que eran construir, ¿sí? O desarrollar a través de la capacitación, de los planes de carrera, de los planes de sucesión, ¿no? Cómo me hago de las capacidades que necesito para ejecutar mi negocio, las puedo desarrollar o las puedo comprar, ¿sí? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Generalmente en los últimos años recomendábamos que una buena estrategia de talento tenía que ver con la combinación de los dos. Entonces, pues saldré a comprar las cosas que necesito urgente y no tengo tiempo de desarrollar, ¿sí? Y saldré a desarrollar aquellas cosas que son más caras de comprar en el mercado, pero que tengo tiempo de desarrollarlas internamente. Hoy tenemos tres estrategias complementarias. Borrow. Cantidad de ejemplos tenemos en toda Latinoamérica y en el mundo también, de cómo las compañías se fueron prestando personal en la medida que las leyes laborales lo permitían de cada país, entre empresas que tenían una baja muy fuerte de su operación, como por ejemplo todas las empresas del mundo culinario, todas las empresas de los restaurantes o las grandes cadenas de restaurantes como McDonald's, Starbucks, Burger King. Ellos han tenido una fuerte baja en la demanda porque han tenido que cerrar locales o han tenido que dedicarse solo al delivery. Y estas empresas prestaron personal a empresas con alta demanda, que son justamente las empresas de comercio electrónico y las empresas dedicadas a la logística. Mercado Libre, Rappi, Uber Eats, todas estas empresas que obviamente duplicaron, triplicaron y quintuplicaron en muchos casos la demanda no solamente de compra, sino todo lo que viene después de la compra, que es la distribución de ese producto o de ese alimento que se compra, ¿no? Entonces, vino para quedarse el préstamo, que no solamente es préstamo, también es una gran oportunidad para las personas para desarrollarse, para adquirir nuevas habilidades, para conocer otras culturas y luego volver a su casa o a su empresa originaria, ¿no? Bot, todo lo que tiene que ver con la automatización de tareas, lo estamos haciendo volando, rápido, mal, pero esto es una tendencia que ya veníamos haciendo desde antes. ¿Qué cantidad de tareas administrativas se pueden reemplazar? Obviamente lo primero que nos sale es toda nuestra relación con los clientes, todo el tema de papelerío. Bueno, pensemos todas las tareas manuales y de papel que hacen nuestros colaboradores, todo lo que podemos automatizar internamente, todo lo que no tiene sentido que un humano lo esté haciendo. ¿Y qué hacemos con la gente que hacía esas tareas? ¿No? Típico ejemplo que yo siempre menciono, que todavía en algunas compañías se entrega el recibo de sueldo manualmente, o se entregan ciertas licencias o ciertos papeles manualmente que ni siquiera hoy hay una necesidad legal. Bueno, pues eso se hace una intranet, la persona tiene acceso a bajarse toda esa información desde la intranet, ¿sí? Entonces no necesito ni siquiera tener una persona que esté distribuyendo. Ahora, si yo automatizo eso, seguramente me va a quedar personas sin trabajo. ¿Qué hago? Bueno, las puedo despedir o puedo reconvertir ese perfil y esa persona, ayudándolo a desarrollar nuevas capacidades para que sea útil para los nuevos puestos que estaré creando, ¿sí? Y esto se llama bridge. Hacer un puente entre lo que soy la persona con sus capacidades y las capacidades que necesita para garantizar su calidad laboral, ¿sí? Y la última tendencia tiene que ver con, bueno,
Muchos nos estuvimos preguntando este 2020, muchos tuvimos charlas filosóficas y profundas, ¿para qué estamos? ¿Para qué está la empresa? ¿No? Ante un mundo tan incierto, tan carente de sentido, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué me esfuerzo? Si ahora se va todo por la borda, ¿no? Entonces, estamos todos revisitando nuestro sentido de trascendencia, eh, estamos pensando qué pasa con este sistema de empresas capitalistas que si no facturan 3 meses desaparecen del mercado, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema tan perverso en donde tenemos una baja fuerte de 3 meses y ya no tenemos subsistencia? Pero de todas maneras sobrevivimos, ¿no? Entonces también nos estamos preguntando, ¿qué estábamos comprando antes de la pandemia? ¿Cuántas cosas que no necesitábamos estábamos comprando? A empresas que no le interesamos mucho y que nosotros compramos para impresionar a gente que tampoco nos interesa mucho, ¿no? Entonces hay un replanteo del capitalismo, estamos hablando de un nuevo capitalismo. Miren, previo a la pandemia, en la Business Roundtable, que es un encuentro, es una fundación, vamos a decirlo, que tiene un encuentro anual en donde se juntan las grandes corporaciones americanas que tienen operación fuerte en el mundo. Ahí está Amazon, Apple, Microsoft, IBM, están las grandes corporaciones, y todos los años se juntan los CEOs y dicen, bueno, ¿qué nos proponemos para el año que viene? ¿Cuál es nuestra razón de existir? Y en el año 19, octubre del 2019, previo a la pandemia, ampliaron la razón de existir de las organizaciones, que no solamente existen para generar valor para el accionista, valor económico, sino que también existen para otras cuestiones como generar valor social, beneficiar a los empleados, contribuir a una comunidad más equitativa. Entonces estamos empezando a repensar. ¿Para qué estamos? Ahora, si esto lo estamos pensando a nivel social, lo están pensando fuertemente las nuevas generaciones que son muy críticas de este capitalismo rapaz, bueno, tendremos que pensar también nuestra razón de existir como organización si queremos seguir subsistiendo, ¿no? Solamente les quiero mostrar este dato que para mí es súper contundente en términos del impacto que tiene sentir que pertenezco a algo que valga la pena. Sentir pertenencia en un lugar de trabajo, miren el impacto que tiene, contribuye a un aumento del 56% del desempeño laboral. Esto se lo digo mucho a algunos empresarios que me dicen, bueno, esto no es un club de amigos, acá venimos a trabajar, no la venimos a pasar bien. Bueno, venimos a trabajar y a obtener alto desempeño en nuestros números financieros. Ahora, sentir que yo pertenezco a un grupo social, que me siento bien recibido, que estoy atrás de una causa trascendente, bueno, parece que aumenta hasta un 56% el desempeño laboral. Reduce un 50% el riesgo de rotación, o sea que todas mis inversiones en capital humano las protejo más porque la gente no se me va. Todos sabemos que cuando invertimos en personas, se va con la persona cuando se va. Y disminuye un 75% los días de ausencia por enfermedad de los colaboradores. Todo impacta en resultado financiero. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? Por supuesto, la de base, dar comodidad a la gente, sentirse bien tratado, respetado, por supuesto que no haya ningún tipo de violencia laboral. La violencia laboral está tipificada, así que van, se meten en la Organización Mundial del Trabajo y leen todas las tipologías de violencia laboral que existen, que es la humillación, el destrato, que te ignoren, que no te capaciten, que no te desarrollen, que no te den la oportunidad, que te dejen arrumbado en un escritorio sin darte tarea. Todos esos son tipos de violencia laboral. Entonces, lo primero que tenemos que eliminar es alguna cuestión básica, es sentirme bien tratado, sentirme mirado como un ser humano y no como un número. Lo segundo es que haya conexión social, y esto lo vimos mucho en el 2020, porque estuvimos desconectados socialmente. Los ámbitos laborales no solamente son un ámbito de trabajo, también es un ámbito de construcción de vínculos sociales y de construcción de capital social. Entonces esto, tener relaciones, llevarme bien con mis compañeros de trabajo, sentirme querido, sentirme que formo parte de un grupo social, eso también impacta. Y pienso en Maslow, ¿no? Que hablaba de las necesidades sociales y hablaba de fisiológica, seguridad, y también hablaba de las necesidades sociales como necesidades básicas. Y ahora le sumo un tercero. Imagínense si me siento bien tratado, si además siento que formo parte de un grupo social que me quiere, que me recibe, que la paso bien, en donde aprendo de mis compañeros. Si además de todo esto yo trabajo para una causa, que no es solamente llenar los bolsillos de 2 o 3 accionistas, sino que es una causa trascendental que genera un impacto positivo en el mundo, ya está, estoy hecho, ¿no? Eso es lo que genera mayor nivel de afiliación. Entonces, comodidad, conexión y contribución. Bueno, hasta acá con las tendencias, y los quiero dejar con una frase. Ahora que estamos repensando el mundo del trabajo y para qué existe el trabajo y si el trabajo va a desaparecer y si nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a seguir teniendo trabajo.
en muchas de estas reflexiones que tengo con grupos de alumnos o con grupos de empresarios con los que charlamos y debatimos a veces hasta a niveles filosóficos estas cuestiones, muchos dicen, no sé si ponerme contento, que es el fin del trabajo, o ponerme triste, que es el fin del trabajo, ¿no? Porque todos en el fondo, bueno, queremos tener un trabajo, porque bueno, como decía Voltaire, el trabajo nos salva de 3 males, el aburrimiento, ¿no? Cuando vemos a gente que se jubila o que se retira, hay un gran problema, es que no le encuentra sentido a la vida, ¿no? El trabajo ocupó durante tantas décadas un lugar tan importante que se aburre y no saben qué hacer. El vicio, ¿no? Porque nos libera, nada, de tomar un mal camino, que nos pueda perjudicar a nivel salud, a nivel familiar, y nos libera de la necesidad fundamentalmente. Todos trabajamos por esto, porque necesitamos un ingreso, porque seguimos estando en un mundo capitalista que para acceder a bienes y servicios necesitamos dinero. Entonces, por un lado, nos alegramos de tener trabajo, de conseguir trabajo si lo perdimos, de que algún amigo vuelva a tener trabajo, de que mejore el índice de desempleo, ¿no? Que baje el índice de desempleo en los países. Ahora, también es curioso porque fantaseamos muchas veces con la idea de no tener trabajo. Hay muchos estudios con respecto a qué tan contenta está la gente con su trabajo. Les voy a decir el más extremo. El 80% de la fuerza laboral odia el trabajo que hace. Es un indicador muy alto, muy alto. Un gran porcentaje de personas que se dedican a trabajar odian lo que hacen, ¿no? Entonces la perspectiva de quedarse sin trabajo, bueno, a veces es uno de los sueños que tenemos, especialmente el último día de vacaciones, cuando tenemos que volver a un trabajo que no nos gusta, ¿no? Pero también me gusta pensar que si estamos en un momento de reinventar el trabajo y de repensar para qué trabajamos y de repensar para qué existen las organizaciones, pues nos podemos reinventar desde un lugar protagonista un trabajo que ponga en juego nuestro talento innato, las cosas que más nos gustan hacer, las cosas que mejor sabemos hacer, en pos de una causa trascendente, ¿no? Hay tantos estudios sobre la felicidad últimamente, pero en casi todos los estudios se habla que una de las mayores fuentes de felicidad que existe no tiene que ver con beneficiarnos a nosotros, sino con generar un impacto positivo en otros. Y eso es una fuente de felicidad y de motivación. Así que imagínense si de pronto tuviéramos que reinventar completamente el mundo del trabajo y nos encontráramos en un trabajo que nos obliga a poner en juego nuestras habilidades innatas, nuestras pasiones, nuestros talentos, en pos de una causa trascendente que genera un impacto positivo en la sociedad. Bueno, si ese día llega, va a pasar como decía Confucio. Ojalá que todos tengan un trabajo que amen tanto que no parezcan que estén trabajando. Así que les deseo a todos ese camino de reconversión y que todos lleguemos a rediseñar nuestros propios trabajos y nuestras propias empresas y equipos de tal manera que sintamos que no tenemos un trabajo, sino que tenemos la oportunidad de ejercer nuestras pasiones todos los días.